Bueno, un saludo muy, pero muy especial para todos los hermanos que, se van a conectar a través de esta gran bendición y esta celebración. Un saludo muy cordial del pastor Daniel Mejía desde aquí, desde la Ciudad de México. Nacido en la hermosa República de Colombia, pero como misionero en esta hermosa nación de México. Así que reciban todos un saludo y vamos a entrar a una reflexión de la palabra del Señor. Y quiero que nos basemos en la segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo, en el versículo 16 del capítulo 3, un texto muy conocido donde dice la escritura: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Qué texto tan hermoso, qué palabra que nos inspira y que realmente nos ha introducido este texto también en la importancia de indagar en las escrituras, de la importancia de la palabra de Dios, para lo que nos sirve la palabra del Señor. Así que yo quiero, amado hermano, en esta hora comentarle que tenemos el gran privilegio y la gran bendición de que participemos nosotros de la Biblia, de las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios dice que nos enseña, que nos instruye, que nos corrige, y realmente tenemos prácticamente, por decirlo de otra manera, el manual de vida, la instrucción para nuestros días de vida está en la bendita palabra de Dios. Quiero comentarle a manera a lo mejor una reseña histórica que quizás usted conoce, pero que quisiera recordarle. La palabra del Señor, yo me siento orgulloso de cargar la Biblia, de portar la Biblia, de cargar la palabra de Dios, porque primero, no solo porque es la palabra de Dios, que es lo más importante, porque es inspirada por Dios, porque el Creador no la envió, no la dejó para que nosotros podamos conducirnos de una manera sabia y prudente, sino que también la Biblia, quiero recordarle que ha sido el libro más vendido en toda la historia de los libros. Aparte de que es el libro más vendido, es el libro más antiguo. Y esto es una gran bendición. Aparte de eso, también es el libro más traducido. Se ha traducido en más de 2.300 idiomas. Esto es una gran bendición. También se ha traducido en más de 500 lenguas en todo el mundo. O sea, esto me llena de ese bonito orgullo, de esa satisfacción de saber que el libro que portamos nosotros no es cualquier libro, no es un libro como cualquiera, no es una página del periódico que un día leímos y ya le perdimos la importancia, no, sino que la Biblia todos los días nos da ese deseo de escudriñarla, ese deseo de saber algo más, ese deseo de profundizar, ese deseo de hacerle como una exégesis al texto, como una investigación. Vamos a profundizar un poco en la palabra y nos llenamos de gozo porque la escritura tiene un gran poder para instruir, para enseñar y para educarnos en todos los aspectos de nuestra vida, en el aspecto moral, social, como padres, como hijos, como hermanos, como compañeros, como amigos. La palabra de Dios tiene todo el manual completo. Es mucho más que una enciclopedia. Realmente tenemos que entender que la palabra que hemos sido recibida es una palabra con mucho poder. Basado en la misma escritura, por ejemplo, en Génesis. En Génesis, Dios determina crear todas las cosas. Y mire que la palabra tiene tanto poder, la Biblia tiene tanto poder, que desde el principio, cuando Dios inició a crear las cosas, dice la escritura que Dios dijo: produzca la tierra hierba verde, los árboles del campo den su fruto, y esa palabra se sostiene hasta hoy. Aunque talemos la hierba vuelve y nace porque alguien declaró la palabra. La palabra de Dios tiene vida, es un libro que contiene vida, y por eso es que usted y yo tenemos que cada día darle la importancia que realmente tiene que dársele,
¿Por qué? Porque es lo que va a impartir vida a nuestra casa, es lo que va a impartir vida a nuestra familia, es lo que va a impartir vida a nuestra sociedad, a una nación, a un pueblo, a donde quiera que vayamos, a una persona, pero a miles también. O sea, la palabra de Dios es una palabra completa que tiene un poder muy grande. Y tenemos que entender que desde el principio Dios hizo todas las cosas. Oiga, la palabra tiene tanto poder que ni siquiera yo le comentaba a los jóvenes, le decía, oiga, Dios tiene tanta, o sea, tanto poder en su palabra que desde el principio le dijo al hombre, póngale nombre a todos los animales. Y por más de que se han levantado potencias en el mundo, como las que conocemos, Estados Unidos, Rusia, bueno, en fin, tantas naciones que son potencia en el mundo, ni siquiera ellos con su poder, con su jerarquía, le han podido cambiar el nombre a lo que Dios desde el principio diseñó. O sea, quiero decirle, amigo y hermano, que la palabra de Dios tiene tanto poder que a veces ignoramos ese poder de la palabra. Y yo quiero mencionarle y recordarle, amigo, que la Biblia, la palabra de Dios, a lo largo de la historia ha resuelto grandes problemas de la ciencia. O sea, este libro que tenemos, que poseemos, que es un conjunto de libros, ¿sí? Que nos han enriquecido desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Esta palabra inspirada por Dios ha resuelto grandes problemas de la ciencia. Yo recuerdo muy bien que la ciencia investigaba un día que estaba perdido en el tiempo. Y ellos indagaron por muchos años con la ciencia, solo con la ciencia, porque usted bien sabe que la ciencia o los científicos, sobre todo los de la NASA y aquellas personas, muchos de ellos se caracterizaban por ser ateos, negaban la existencia de Dios. Y bueno, pues ellos indagaron con la ciencia por muchos años respecto a un día que estaba perdido y se preguntaban e indagaron, preguntaron, investigaron por años y no hallaban una respuesta concreta. Pero un día un científico de esos se levantó. Un día uno de esos comenta, y en ese entonces quien era el presidente de la NASA era aquel hombre llamado Harold Hills. Y él, como presidente de la NASA y teniendo a toda su cúpula de científicos investigando sobre ese tema del día que estaba perdido en el tiempo, uno de esos científicos se pone de pie y dice, yo leí en un relato bíblico que un hombre de la Biblia hizo una oración para que el sol se detuviera y la luna. ¿No será que ahí está el problema? ¿No será que esa historia es verdad? Dijo el científico. Entonces el presidente de la NASA los mandó a todos a que estudiaran ese pasaje de la Biblia, hasta que encontraron el relato donde Josué en el capítulo 10 ora y dice, sol detente en Gabaón y tu luna en el valle de Adjalón. Y el sol se detuvo y no apresuró a ponerse casi un día entero. Mire la exactitud de la palabra de Dios. Dice el relato bíblico que el sol no se apresuró a ponerse casi un día entero. Cuando el presidente de la NASA indagó en ese texto, dijo, ¿por qué dice casi un día entero? Indaguemos cuánto tiempo fue realmente. Cuando la ciencia llegaron al punto en el que Josué hizo esa oración, la primera sorpresa para ellos, hermanos, la primera sorpresa para ellos fue que coincidía exactamente en el mismo tiempo en el que el día no aparecía, según la ciencia. Y en el tiempo en que oraba Josué, coincidía en el mismo tiempo en el que ellos no hallaban muchas horas del día. Cuando indagaron en ese pasaje, encontraron que el sol y la luna se detuvieron. Escúcheme esto, amado hermano. Todos sabemos científicamente qué sucedió en ese momento. Claro, un hombre de fe, de autoridad, un hombre delegado por Dios, una palabra inspirada, porque dése cuenta que el escritor de ese pasaje tuvo el detalle y Dios le dijo, hey, escribe casi un día entero, porque Dios sabía que en la posteridad alguien indagaría en el tema y querían cuestionar a Dios quizás. ¿Qué cree que cuando hacen la investigación científica, oiga, la investigación científica, encontraron que el sol se detuvo exactamente 23 horas y 20 minutos? Recuerde esto, 23 horas y 20 minutos. El presidente de la NASA quedó así, sorprendido, anonadado, porque
El relato bíblico le estaba resolviendo un problema científico, pero lo que más le sorprendió al presidente de la NASA era que la Biblia dijera casi un día entero. O sea, transcurrieron 23 horas y 20 minutos. Tengamos en cuenta que nosotros los seres humanos, hermanos, por naturaleza utilizamos muchas hipérboles para expresarnos, muchas exageraciones. Hablamos con exageración, no, o sea, exageramos a las cosas. Nos dicen, mire, allí van un montón de personas, uy, una cantidad de gente, y mentiras que eran 15 o 20 a lo mejor, ¿no? Hubo un accidente tremendo y no hubo muertos y heridos, y mentiras, solamente fue un accidente y a lo mejor algunos heridos, pero no hubo muertos, no hubo nada, ¿sí? Tan grave. Y a veces usamos muchas exageraciones para expresarnos. Lo que se sorprende el presidente de la NASA es la exactitud de la palabra, que dice casi un día entero. Y déjeme decirle, hermano, que 23 horas y 20 minutos es casi un día entero. No es un día entero, porque un día entero son 24 horas, según el crono, pues, del hombre. O sea, son 23 horas y 20 minutos que transcurrieron en el tiempo de la oración, mientras que Josué se hubo vengado de sus enemigos. Transcurrieron 23 horas y 20 minutos. ¡Wow! Entonces el presidente de la NASA dijo, ok, si ahorita la Biblia nos está resolviendo un problema científico, yo quiero que por favor me encuentren dónde están los otros 40 minutos que hacen falta para que aparezcan las 24 horas que están perdidas en el tiempo. Pues claro, sin duda, todos los científicos de la NASA, escúchenme bien, todos los científicos de la NASA se pusieron a estudiar las escrituras hasta hallar y encontrar dónde estaban los 40 minutos que hacían falta. Y usted bien sabe, hermano, que esos 40 minutos están allá en el segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículo 8. Voy a parafrasearle un poco, permítame, por tema del tiempo. Mira, dice la escritura ya que Josías demandó señal al profeta. Recuerde que Dios le había dicho al profeta que ya no había más años de vida, que ya se le terminaría su existencia. Y allá fue el profeta Isaías y le dio la palabra, pero cuando Isaías ya iba, recuerde que este rey se volvió su rostro a la pared y clamó a Dios y le pidió a Dios, perdón, este rey Ezequías. Y entonces dice la escritura que Ezequías, alabado el nombre del Señor, Dios le dice al profeta que vaya y le diga, escuche bien, que vaya y le diga que le va a dar 15 años más de vida. Y él le dice, bueno, ok, dígame qué señal entonces tendré de que Jehová me envió esta razón que tú dices, profeta. ¿Acaso, oiga, le dice él, mire lo que dice en segundo libro de Reyes, quiero que vayamos un momento para no errar en el relato. Dice en el capítulo 20, versículo 8, esto está tremendo, dice que entonces Ezequías, dice, había dicho a Isaías, ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová el tercer día? Y respondió Isaías, esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho. ¿Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Y Ezequías respondió, fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz 10 grados atrás. Aquí hay una operación física. 10 grados de sombra en tiempo real. Estamos hablando de que quien produce la sombra, pues obviamente es el sol, por la misma proyección del sol. Pero está hablando de que la sombra tenía que devolverse 10 grados. Normalmente todos sabemos que la sombra siempre va para el mismo lugar, pero que se devolviera 10 grados, tenía que suceder algo, tenía que detenerse la Tierra, tenía que haber un movimiento de los planetas para que se declinara 10 grados de sombra. Eso tiene una explicación científica, pero aquí sencillamente fue una palabra profética y Dios la determinó y Dios la cumplió. Pero cuando los científicos indagan en el tiempo real de 10 grados de sombra, equivalían exactamente, y de hecho puedes investigar y puedes hacer la operación si quieres salir también de la duda, amigo y hermano. Dice que cuando hicieron la investigación, los 10 grados de sombra equivalen a 40 minutos en tiempo real. ¿Por qué le menciono esto, amigo y hermano?
porque quiero decirle que la Biblia, la palabra de Dios, este libro más vendido, más traducido, el libro más completo, el libro que maneja todos los temas existentes, esto que es palabra de Dios, es un libro tan poderoso y a veces no le damos el peso que deberíamos darle como hombres de Dios, como mujeres de Dios, como hijos de Dios. Esta palabra tiene tanto poder que la NASA misma y el presidente de la NASA determinó con esta investigación del día que apareció en el tiempo, dijo, de hoy en adelante, levantó su mano en su reunión de su cúpula de científicos, de hoy en adelante la Biblia, dijo, la Biblia será parte de nuestros descubrimientos, será parte de nuestros estudios exhaustivos respecto a la procedencia del hombre, respecto a muchas cosas de la naturaleza y sobre cosas venideras. El presidente de la masa determinó que la Biblia estaría en la mano izquierda y la ciencia en la mano derecha. Déjeme decirle alguna cosa, amigo y hermano, que la palabra que Dios nos ha entregado es una palabra de mucho poder, que tenemos que usarla, que tenemos que emplearla. Alguien tiene que levantarse y declarar esta palabra. Esta palabra no es cualquier palabra. La Biblia, la Escritura, la palabra de Dios va a cambiar al mundo, va a transformar a las personas. Usted y yo somos testigos de los grandes milagros que Dios ha hecho a través de la palabra. Y por ende no podemos callarnos, sino que tenemos que darle gloria a Dios. Gloria a Dios, porque un día Dios inspiró, el Espíritu de Dios inspiró a esos hombres para que hoy usted y yo tengamos un relato bíblico en el cual sean instruidos y enseñados. Hay una palabra de poder, hay una palabra de autoridad que Dios nos ha entregado para que usted y yo tomemos de ella. Hay muchos relatos bíblicos donde la palabra del Señor menciona de aquellos hombres, por ejemplo, como Ezequiel. En Ezequiel 37, ejemplo, había una condición actual del pueblo y aunque esa palabra tenga un contexto profético, también era la condición actual que vivía el pueblo. Y hubo un hombre que se levantó y le creyó a la palabra que venía de lo alto. Ese hombre se paró, se levantó y le profetizó un montón de valles, un valle de huesos secos. Y este hombre se levantó y declaró la palabra sobre ellos, porque la palabra profética más acertada es la palabra de Dios. Gloria a Dios por el ministerio profético, gloria a Dios por los profetas, amén, gloria a Dios por ellos. Pero la palabra profética más acertada en la Escritura es el relato bíblico. Y este Ezequiel se levantó y empezó a profetizar sobre ese montón de valles, ese valle de huesos secos. Y entonces hubo un ejército que se levantó en extremo poderoso porque alguien declaró la palabra de Dios, porque alguien confesó la palabra de Dios, porque alguien le creyó a Dios que esa palabra tendría poder sobre los que estaban muertos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene vida, la palabra de Dios tiene poder, la palabra de Dios va a hacer de la nada cosas grandes y cosas poderosas. Alabado sea el nombre de Jesús. Recuerde también esto, que hasta 1961, escúcheme, hasta 1961 después de Cristo, la tierra y el mundo se enteró que era redonda, que la tierra era redonda. Pero recuerde que por allá 750, casi 800 años antes de Cristo, el profeta Isaías muy claramente profetizó que Dios se sienta sobre el círculo de la tierra. Escuche, ya el relato bíblico, la palabra de Dios decía que la tierra era redonda, pero la ciencia lo ignoraba. Pero hasta 1900 años después de Cristo es que el hombre dice, que cree que la tierra es redonda. No, nosotros ya lo sabíamos porque usted y yo le hemos creído a la Escritura, a la Biblia, a la palabra de Dios. En el libro de Job también lo menciona. Bueno, realmente tenemos nosotros una gran bendición con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos está resolviendo grandes problemas científicos. Está en Isaías 40:22, que Dios está sentado sobre el círculo de la tierra. En Job 26:7 también habla de que la tierra tiende o pende de un hilo, como que estuviera flotando. Ya Dios se lo había revelado a sus hombres, a sus profetas. Yo quiero decirle, amigo y hermano, que tenemos una palabra que tomar. Alguien está esperando que declaremos la palabra de vida. Qué bueno que ustedes allí donde están, en aquella nación, en aquel país, en aquel pueblo, estén apercibidos a la bendita palabra de Dios. Qué bueno que se hagan
que se hagan estas celebraciones para la Biblia, qué bueno que se hagan estos festivales de la Biblia, qué bueno que se hagan este tipo de convocatorias, porque tenemos que darle el peso, precisamente el peso que tiene que dársele a la palabra de Dios. Esta es la palabra que está cambiando a las naciones y al mundo. Esta es la palabra que aunque muchos la han ignorado, que aunque muchos de pronto han querido evadir la responsabilidad de la palabra del Señor, lo que demanda la palabra del Señor. Esta es una palabra viva, es una palabra eficaz, es una palabra real, es una palabra que sin duda seguirá transformando las vidas, que se seguirá cambiando. Qué bueno por esos hombres y mujeres de Dios que Dios ha llamado para que esta palabra siga expandiéndose en cada rincón y en cada lugar, porque hasta cuando suceda eso, dice la Biblia, que entonces vendrá el fin. La palabra de Dios seguirá corriendo, la palabra de Dios seguirá avanzando, pero Dios tiene que seguir levantando esos hombres y esas mujeres que le crean a Él y que le crean al llamamiento para que lleguemos al punto de entonces seguir impartiendo esta palabra que sin duda seguirá haciendo Dios cosas sorprendentes. Hay una palabra de poder, hay una palabra de autoridad. Déjeme decirle, amigo y hermano, que tenemos que echar mano de ella, que tenemos que seguir declarando la palabra en los enfermos, que tenemos que seguir declarando la palabra en nuestra familia, que tenemos que realmente no detenernos, porque el mundo y la ciencia no se detienen. Y nosotros como hijos de Dios que tenemos esta gran responsabilidad, esta palabra, logos, esta palabra inspirada por Dios, necesitamos nosotros seguir avanzando. Qué bueno que haya este tipo de oportunidades para que usted y yo sigamos impulsando esta bendita palabra de Dios, que sin duda, aunque uno no lo haga, otro lo hará. Dios levantará otro. Qué bueno que usted y yo le hemos creído a la palabra del Señor. La Biblia no solamente ha resuelto grandes problemas científicos, sino que también la palabra de Dios ha seguido teniendo la razón por todas las generaciones. Muchos profetas se levantaron. Recuerde tantos profetas que se levantaron y quisieron surgir, como el profeta Mahoma, tantos profetas que Nostradamus, tantos profetas que se levantaron queriendo predecir muchas cosas, que el fin del mundo y tantas cosas, pero la palabra de Dios sigue teniendo la razón. Que en el 2012 se acabaría el mundo. No sucedió nada en absoluto. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, nadie sabe el día ni la hora. La palabra de Dios sigue teniendo la razón. Tenemos una palabra nosotros, hermanos, que a veces la hemos ignorado, solamente a veces la predicamos por predicarla, la anunciamos porque ya me conozco la historia, ya me conozco el pasaje bíblico, ya me conozco esta parte, ya me conozco aquello, y a veces lo hablamos solo por hablarlo. Realmente tenemos que darle el peso que tenemos que darle a la palabra del Señor, porque esta palabra sigue cambiando las vidas, sigue transformando las vidas que están cautivas, sigue trayendo libertad a los cautivos, sigue trayendo sanidad a los enfermos. La palabra de Dios, esta palabra de tanto poder, sigue impartiendo vida a aquello que está muerto. Alguien tiene que levantarse, alguien tiene que permanecer, alguien tiene que ser constante en Dios y en su palabra, alguien tiene que nutrirse en el Señor, para que entonces venga un tiempo de Dios maravilloso. Amado amigo y hermano, le motivo y le animo en el nombre de Jesús para que sigamos trazando esta buena palabra que nos ha sido entregada de parte de Dios. No paremos, no nos detengamos, siempre adelante en la palabra del Señor, siempre pregonando, siempre anunciando, porque sin duda muchos más a través de esta palabra seguirán en Cristo Jesús. Así que, amados, les bendigo en esta hora. Les abrazo fuerte desde la Ciudad de México y que Dios les bendiga mucho y atesore este pensamiento de la palabra en su corazón y sobre todo sigamos poniendo en práctica esta palabra que sin duda nos llevará más cada día. Dios les bendiga, les abrazo fuerte, bendiciones para todos. Bendiciones.